a usted en esta noche que me pueda acompañar a Hechos capítulo 6, versículo 5. Hechos capítulo 6, versículo 5. Vamos a estar mirando algunos versículos de allí de la palabra de Dios. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 6, versículo 5. Dice: y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. El versículo 8 nos dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. De allí queremos que usted me pueda acompañar en Hechos capítulo 7, verso 54. Dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, diga conmigo, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos. Esteban, ¿cómo estaba viendo los cielos? Abiertos, y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Un cristiano auténtico. En la vida de Esteban podemos mirar que fue el primer mártir, un siervo de Dios, un hombre de Dios y que tenía el temor de Dios en su corazón. Las escrituras nos enseñan y nos dicen que Esteban era un hombre lleno de ¿quién? Del Espíritu Santo, era un hombre de fe. Y sabe que en estos tiempos Dios quiere unos hijos, Dios quiere una iglesia que se llene de su presencia, que pueda ser llena del Espíritu Santo, una iglesia que le crea a Dios, una iglesia que se mueva en fe. Y Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Las escrituras nos dicen que nosotros debemos ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Sabe que hay personas que se llenan de muchas cosas en su vida. Hay personas que procuran adquirir mucha sabiduría, obtener muchos conocimientos. Y está bien poder estudiar, poder adquirir sabiduría, poder crecer cada día. Pero ¿sabe qué quiere Dios también? Quiere unos hijos que se puedan llenar del Espíritu Santo. Unos hijos que estén rebosantes de Él. Unos hijos que puedan testificar del Dios grande en el cual han creído. Ese es nuestro Dios. Y cuando nosotros miramos la vida de Esteban, Esteban empieza y es elegido, dice la escritura, para servir a las mesas. Y qué importante cuando nosotros miramos el servicio como una obra útil en las manos de Dios. Sabe que Esteban servía, pero Esteban, para ocupar ese puesto, Esteban llenaba unas características. Esteban no era cualquier hombre, porque cuando nosotros decidimos y disponemos en nuestro corazón servir a Dios, lo debemos hacer con excelencia. Debemos prepararnos y tener una vida en la cual nosotros podamos brindarle lo mejor a nuestro Padre Celestial. Amén. Cuando miramos la vida de Esteban, Esteban lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, dice la palabra, que él empezaba entonces y Dios a través de él estaba haciendo prodigios, estaba haciendo milagros, Dios estaba haciendo señales a través de aquel hombre que se dispuso en las manos de Dios. Y yo creo que es noche en la cual Dios va a hacer milagros, Dios va a obrar prodigio en usted que está escuchando, en usted que
que dice en esta noche: he venido cargado, he venido con una preocupación, he venido con una enfermedad, he venido con una circunstancia que se ha salido de mis manos. Pero sabe que aquí ¿quién está? El Espíritu Santo de Dios, que le va a tocar, que le va a llenar, que le va a ministrar. Aquel que está conectado, que ha venido con una dolencia, con una enfermedad. En esta hora es noche de milagros, noche en la cual Dios restaura vida, noche en la cual Dios se lleva la enfermedad. Amén. Y pudiéramos ver, oh, qué gran hombre de Dios es Esteban. Pero sabe que Dios también lo quiere hacer con nosotros. Dios lo quiere hacer con usted que me está escuchando. Dios quiere que marquemos la diferencia. Dios quiere que seamos también. Y así como tomamos el ejemplo de Jesús, nosotros también podamos mirar cómo hombres se dispusieron en las manos de Dios y fueron grandes, ¿verdad? A través de los cuales Dios obró de una manera poderosa. Pero cuando Dios hacía prodigios, milagros, señales, se levantan contra aquel hombre de Dios. ¿Y cuántas veces podemos ver que se nos han levantado? ¿Cuántas veces el enemigo se levanta contra aquel que le sirve a Dios, contra aquel que le cree a Dios, contra aquel que está en la obra de Dios? Y muchos se levantaron en ese entonces contra Esteban, contra aquel hombre que estaba sirviendo, contra aquel hombre íntegro. Eso quiere decir que muchas veces nosotros vamos a servir, muchas veces nosotros llenos del Espíritu Santo, a través de los cuales Dios obra milagros. El enemigo se puede levantar, las personas se pueden levantar, pero sabe que es algo que debemos tener seguro en nuestra vida, de que el Dios Todopoderoso está con nosotros. Dios está con su iglesia, Dios está con su pueblo, amén. Y yo creo que durante estos años Dios ha estado con nosotros, aunque han habido luchas, que han habido pruebas, circunstancias, Dios ha sido fiel, Dios nos ha sostenido y Dios nos ha ayudado. Así que se levantan contra Esteban y dice la Escritura que arremetieron contra él, y Esteban fue encarcelado, fue a juicio, fue al concilio, y allí se levantan personas para hablar mentira en su contra, para decir que él blasfemaba, para decir cosas que aquel hombre no hacía, sino que él vivía en integridad. Pero sabe, Esteban, lejos de poder defenderse, lejos de poderle decir a aquellas personas: yo ando en integridad, yo hablo verdad, sabe que fue un hombre que decidió en esos momentos difíciles seguir llevando el mensaje, seguir predicando a Cristo. Y es una palabra que nos invita a seguir testificando del Dios vivo, aún en los momentos de persecución, aún en los momentos de crisis, aún en los momentos de dificultad. Nada nos debe impedir seguir sirviendo y testificando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Así que era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, pero también era un hombre que testificaba a Cristo. Y hoy en día usted y yo estamos siendo llamados a ser esos testigos fieles a Dios. Y en Esteban podemos ver un testigo fiel. ¿Cuántos queremos ser esos testigos de Cristo fiel? Que a pesar de todo lo que tengamos que vivir, que enfrentar en nuestra vida, seguimos siendo estables, seguimos caminando, seguimos creyendo y seguimos testificando. Y sabe que Esteban empieza a hablar y empieza a predicar del evangelio. ¿Sabe a quiénes? Aquellos que se levantaron en su contra. Y sabe que Dios quiere que usted y yo testifiquemos del evangelio, aún aquel que se levanta, aún aquel que nos hace la guerra, aún aquel que nos persigue, para ver si Dios tiene misericordia y él se vuelve y se arrepiente al Dios Todopoderoso. Amén. ¿Qué actitud podemos mirar? ¿Cuál es la actitud que usted y yo tomamos frente a las personas que Dios ha colocado a nuestro alrededor? Personas que muchas veces nos van a señalar, personas que muchas veces nos van a ofender, personas que muchas veces nos van a criticar, personas que muchas veces se van a levantar en nuestra contra, porque sabe que dice la Escritura
que cuando Esteban testificaba, que cuando Esteban predicaba el evangelio, aquellas personas crujían los dientes y aún se tapaban los oídos, porque sabe que hay personas a las cuales se les predica el evangelio, que lo escuchan en repetidas oportunidades, pero muchas veces, aun cuando entienden el mensaje, aun cuando entienden las escrituras, ellos no quieren aceptar, ellos no quieren recibir y no quieren cambiar. Y aquellas personas que estaban en aquel lugar se tapaban los oídos, crujían los dientes, testificaban en contra de Esteban. Es decir, que en tanto Esteban estaba hablando, ellos le criticaban, ellos hablaban mal de él. Por eso, aunque nos critiquen, aunque nos señalen, aunque el enemigo se levante, la labor y la obra que nosotros debemos seguir haciendo es testificar al Dios de los cielos, al Dios de la gloria, al Dios todopoderoso y al Dios que nos ha sostenido. ¿Qué ejemplo podemos ver en la vida de Esteban? Y sabe que aquellas personas que estaban en ese lugar se levantaron en contra del hombre de Dios. Pero la actitud que nosotros vemos en Esteban es una actitud totalmente diferente a aquellos que le acusaban. Y la actitud que usted y yo hoy debemos tomar frente al adversario, frente al enemigo, frente a la persecución, frente a la circunstancia, frente a la lucha y a la prueba, ¿sabe cuál debe ser? Seguir creyendo y honrando el nombre de Dios. Nada de lo que decían, nada de lo que hacían en contra de Esteban pudo lograr que él dejara de creer en Dios o pudo hacer que él dejara de testificar. Aquello que de pronto usted dice, estoy cansado, muchos se han levantado en mi contra, muchos me han hecho la guerra, muchos son los sufrimientos, muchas son las persecuciones, muchas son las luchas. Yo de aquí no voy a continuar porque el camino no es fácil. Pero sabe, Dios levanta y Dios llama a personas que sean esforzadas y valientes, porque los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. ¿Y cuántos valientes hay en este lugar? ¿Cuántos valientes pueden decir, no importa lo que me toque vivir, yo avanzo, yo sigo creyendo? Nada ni nadie va a cambiar el amor en la fe que yo tengo en el Dios Todopoderoso. Y eso era Esteban, un hombre que tenía carácter, que fue firme, que no se movía por cualquier cosa, que era inamovible. Y sabe, y así quiere Dios también una iglesia que tenga carácter, un cristiano que sea auténtico, porque en las pruebas, en la persecución, en la enfermedad, es donde muchas veces vamos a demostrar lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y sabe que la Escritura nos dice que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y los hechos y la reacción que tuvo Esteban ante las circunstancias ratificaron lo que él era. Y eso quiere Dios ver en nosotros. Que seamos esos hijos que le creen, que le aman. Que seamos esos hijos que siguen firmes a pesar de las circunstancias. Amén. Cuando muchos tenían piedras en sus manos para apedrear a Esteban, cuando muchos se disponían a hacerle daño, ¿sabe? Cuando muchos estaban dispuestos a lapidarlo, a darle muerte, dice la Escritura que Esteban estaba arrodillado y sus ojos estaban puestos en el cielo. Y de esa manera, cuando usted y yo empezamos a recibir ataques, empezamos a ser maltratados, perseguidos, ¿sabe cómo quiere Dios que nos coloquemos de rodillas y con nuestros ojos puestos en el Dios Todopoderoso? Porque es allí donde vamos a ver la gloria de Dios, es allí donde vamos a ver la victoria, es allí donde Dios nos va a defender. Amén. ¿Qué actitud estamos tomando nosotros frente a las circunstancias adversas? ¿Cuál es nuestra actitud? Sabe que si el corazón de Esteban hubiese sido un corazón que se llenaba de rencor, se dejaba llenar de ira, de enojo y de rabia, quizás la actitud frente a aquellas personas hubiese sido totalmente diferente. Y es que lo que ocurra a mi alrededor, lo que puedan pensar, lo que puedan decir de mí, no puede cambiar mi corazón, no pueden cambiar esa
esa fe, ese amor y esa convicción de fe que yo tengo en mi vida. Que las piedras que hoy nos pueden lanzar, que están dispuestos a tirarnos, no cambien el carácter que debemos tener como hijos de Dios. Amén. Esteban siguió de rodillas, Esteban miraba al cielo, pero sabe que cuando muchos estaban viendo a un hombre derrotado, cuando muchos quizás estaban viendo a un hombre que iba a morir, cuando muchos estaban viendo a un hombre perseguido, cuando muchos estaban viendo a un hombre del común, sabe Esteban que estaba viendo los cielos abiertos sobre su vida. Esteban estaba viendo algo diferente, y es que nosotros debemos aprender a mirar de manera diferente, porque nuestra situación, nuestra posición y nuestra circunstancia en Dios es totalmente diferente a la que hoy puede tener aquel que se ha levantado en nuestra contra. Y pudiera decir, ¿cuántos quieren ver los cielos abiertos? Yo creo que todos diríamos, yo quiero ver cielos abiertos sobre mi vida. Y muchas veces le decimos, Señor, yo quiero ver los cielos abiertos sobre mi vida. Pero sabe que cuando Esteban vio los cielos abiertos, fue en el momento más crucial y más difícil en su vida. Esa dificultad que hoy está atravesando, esa enfermedad, esa persecución, esa angustia, ¿verdad? En su vida. ¿Sabe para qué es? Para Dios glorificarse y para que usted y yo podamos ver cielos abiertos sobre nuestra vida, cielos abiertos sobre nuestra casa, nuestra familia. Yo creo que nuestra iglesia verá los cielos abiertos. Cuando Esteban vio los cielos abiertos, ¿sabe quién estaba viendo? Al Padre. Estaba viendo a Jesús sentado a la diestra del Padre. Esteban no colocó su mirada en los que lo perseguían. Esteban no colocó su mirada en las piedras. Esteban no colocó su mirada en la dificultad. Esteban colocó la mirada en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es allí donde usted y yo debemos colocar nuestra mirada, en el Hijo de Dios. Muchas veces miramos a la persona. Muchas veces miramos la circunstancia, muchas veces miramos el enemigo, muchas veces miramos aquella circunstancia, pero cuando somos de verdad unos cristianos auténticos, cuando somos esos testigos de Cristo, cuando en nuestra vida no buscamos nuestra gloria, sino que Cristo sea glorificado, sabe que vamos a ver a Jesucristo, vamos a ver su ejemplo, su carácter, y ese ejemplo lo vamos a seguir. Amén. Estaba entonces Esteban viendo los cielos abiertos sobre aquel lugar. Cuando Jesús fue bautizado, él también pudo ver los cielos abiertos. Amén. Porque cuando nosotros caminamos en obediencia, cuando nosotros agradamos a Dios, podremos ver los cielos abiertos sobre nuestra vida. Cuando nosotros miramos que Elías oró para que no lloviera durante 3 años y medio, ¿cómo estaban los cielos? Cerrados. Amén. Pero llegó el tiempo en el cual Elías oró fervientemente y los cielos fueron abiertos. Y esa es la manera en la cual Dios quiere que vivan sus hijos, bajo cielos abiertos, que podamos ver la gloria de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida. Pero hasta allí no llega. Sabe que cuando Esteban miraba los cielos abiertos, él pudo comprender que su vida trascendía las dificultades, la adversidad, la persecución y las circunstancias difíciles. Y yo le quiero decir que su vida va más allá de un problema. El problema, la dificultad, la adversidad, la persecución que hoy podemos vivir, ¿sabe qué nos va a llevar eso? A que usted y yo podamos ver si de verdad somos esos hijos que hemos creído en Dios. Nos van a llevar a ver la manifestación del Dios Todopoderoso en nuestra vida. Amén. Cuando miramos la vida de Job, fue un hombre que tuvo que pasar por un proceso difícil en su vida,
Dice la escritura que era varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal, pero le vino aquella circunstancia. Pero sabe que Job en su vida también pudo conocer a Dios y fue un hombre que dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y muchas veces Dios permite circunstancias en nuestra vida para que le podamos reconocer a Él, para que le podamos ver como el Dios que sana, como el Dios que restaura, como el Dios que liberta, como el Dios que cambia, que transforma, como el Dios que provee y que bendice al ser humano. Amén. Entonces Esteban estaba testificando del Dios en el cual había creído. Y esto nos lleva a decir cuál es la actitud que nosotros tenemos frente a cualquier circunstancia. ¿Qué están viendo las personas a nuestro alrededor cuando somos perseguidos, cuando estamos siendo maltratados, cuando estamos pasando una dificultad? Usted en Esteban no puede ver la queja. Usted no puede ver el señalamiento. Sabe que aunque Esteban vivía un momento difícil, aún en ese momento difícil, su actitud pudo testificar de Cristo. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros le podamos testificar, podamos mostrar el Cristo en el cual hemos creído, que se pueda ver reflejado el cambio en nuestra vida, que se pueda ver reflejado lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Y cuando Esteban estaba en este momento difícil, ¿sabe qué hizo él? Dice la escritura que él oró por aquellos que le iban a tirar aquellas piedras y le dijo: Señor, no le tengas en cuenta este pecado. ¿Será que esa es la oración que hoy nosotros estamos haciendo por aquel enemigo, por aquel que se levanta, por aquel que lo señala, por aquel que nos ofende? ¿Y sabe quiénes estaban en aquel lugar? Entre los que miraban había un hombre que se llamaba Saulo, y dice la escritura que a sus pies estaban las ropas de Esteban. Es decir, que Saulo estaba viendo cuando Esteban fue apedreado, pero Saulo, aunque presenció aquel momento duro, sabe que quizás en un momento él se pudo haber sorprendido de la actitud que tomó Esteban frente a la circunstancia, y después Pablo pudo llegar a ser ese gran hombre de Dios y ese predicador, porque sabe que yo creo que eso también le ayudó para que él pudiera reconocer lo que es un hijo comprometido, que testifica a Dios, que no le importa la circunstancia, lo que tenga que vivir, porque él ha decidido durante toda su vida honrar a Dios. Amén. Y aún la muerte para Esteban no iba a ser impedimento para que él siguiera testificando de Jesús en nuestra vida. Y que nada en nuestra vida, nada de lo que tengamos que enfrentar, que tengamos que vivir, sea un impedimento para seguir testificando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Entonces aquel hombre, aunque le iban a apedrear, aunque estaba pasando persecución, un momento difícil, él pudo ver los cielos abiertos sobre su vida. Pero vemos también en Esteban que cuando le empezaron a apedrear, él no colocó la mirada en las piedras. Coloquemos la mirada en Jesucristo, el Hijo de Dios, porque allí vamos a ver la victoria. Es allí donde Dios quiere que usted y yo aprendamos, amén, a amar aún a aquel que nos hace la guerra. Amén. Ese es el carácter que Dios quiere ver en sus hijos. Eso es lo que Dios quiere, que cuando usted y yo enfrentemos esas pruebas, podamos pasar y Dios pueda ver: este es un hijo auténtico, un cristiano auténtico y un cristiano verdadero. Y en el mismo capítulo de Hechos nos dice que cuando los perseguidores, aquellos que atacaban, que acusaban a Esteban, lo miraban, ¿sabe cómo era el rostro de Esteban? Dice la escritura que el rostro de él era como el rostro de un ángel. Amén. ¿Y cómo es el rostro de nosotros cuando estamos viviendo persecución, una dificultad, una angustia en nuestra vida? ¿Será que se
deja el gozo, la alegría, la paz, la presencia de Dios en nuestra vida? ¿O será que se está viendo reflejado la tristeza, el abatimiento, el enojo, la rabia, la angustia? ¿Cómo es el reflejo de Cristo en mi vida? Es lo que Dios quiere en esta noche, que podamos reflexionar. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra respuesta a lo que hoy podemos vivir? Dios quiere que en estos tiempos usted y yo seamos cambiados por su poder, que en nosotros de verdad se puedan ver unos frutos. La Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. Vamos a ser conocidos por nuestros frutos. Vamos a ser conocidos por la manera en la cual reaccionamos, en la cual actuamos, en la cual vivimos. No es por lo que yo crea, es por los frutos que yo hoy puedo estar dando. Y Dios quiere que demos buenos frutos, amén. ¿Y cuántos vamos a dar buenos frutos? Yo creo que nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios es una iglesia que da buenos frutos, que da fruto al 100%, amén. Y sabe que dice la Escritura que cuando el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida, produce unos frutos, amén. Y esos son los frutos que Dios quiere que haya en nosotros. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y en él se pudieron ver unos frutos. Cuando usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a dar buenos frutos y se van a ver reflejados en nuestra vida buenos frutos. ¿Cuáles son esos frutos que estamos dando? La Escritura nos dice que el árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Amén. ¿Y quién quiere los frutos malos? Nadie. Pero ¿quién quiere los frutos buenos? Dios quiere ver buenos frutos en nuestra vida. Y yo creo que es una iglesia que dará buenos frutos. Amén. Yo creo que es una iglesia que será reconocida por esos buenos frutos en su vida. La calidad del fruto que hoy nosotros podemos estar dando. Porque ciertamente podemos dar fruto, pero hay unos que dan frutos malos. Pero Dios espera que en su vida y en la mía hayan frutos buenos. Y yo creo que en usted y en mí se van a ver reflejados esos buenos frutos. Y Juan el Bautista decía, haced frutos dignos de arrepentimientos. Usted y yo estamos siendo llamados a dar buenos frutos. ¿Frutos dignos de qué? De arrepentimiento, es decir, frutos dignos de un hijo de Dios, que de verdad ha sido cambiado, que de verdad ha sido transformado, que de verdad ha sido lleno de su Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere ver hoy en nuestra vida. Así que yo creo que estos 8 años de aniversario han producido en nuestra iglesia buenos frutos. Y yo creo que seguiremos dando buenos frutos en nuestra vida y seremos reconocidos como una iglesia auténtica, porque somos usted y yo. Esos cristianos auténticos, esos cristianos verdaderos, esos cristianos donde se ve reflejado el carácter de Cristo en su vida. Amén. Frutos dignos de arrepentimiento. Dios quiere ver cambio y es año en el cual Dios espera cosechar. Dios espera ver una iglesia fructífera, bendecida. ¿Sabe para qué? Para que podamos ver esos cielos abiertos sobre nuestra vida. Así que yo creo que veremos cielos abiertos, veremos la bendición, aunque mucha haya sido la persecución, aunque muchos se nos hayan levantado, hayan hecho la guerra, hay un Dios que nos da la victoria, hay un Dios que está por encima de todo aquello que se ha querido levantar y ha querido detener el propósito de Dios en nuestra vida. Muchos creyeron que triunfaron con la muerte de Esteban, pero hasta el día de hoy se sigue testificando de que pueden haber hijos de Dios comprometidos y llenos de su Espíritu Santo. Amén. Y Dios en esta noche nos reta a ser esos cristianos auténticos. Dios nos reta a levantarnos, a creer, a ser llenos de su presencia, porque cuando estamos llenos de la presencia de Dios, veremos la victoria de Dios en nuestra vida. Amén. Así que yo le invito a usted que pueda estar en pie. Vamos a orar y vamos a creer y vamos a decirle a Dios
Yo quiero ser ese hijo auténtico, ese cristiano verdadero, auténtico. Amén. Vamos a orar por aquellos que están conectados a través de nuestra página Iglesia Milagro de Dios. Sabe que Dios quiere que usted pueda ver cielos abiertos sobre su vida, pero Dios espera ver en nuestra vida primeramente unos frutos. Y vamos a orar porque yo creo en esta hora que Dios va a obrar milagros. Dios va a traer sanidad a su vida. Padre, en esta hora, Señor, oramos por los que están conectados. Mira cada amigo, cada hermano. En esta hora, Señor, tu palabra nos ha dicho que a través de Esteban se hacían milagros y prodigios. Y en esta hora creo, Señor, que hay personas conectadas a las cuales ustedes tocan. Dios mío, en esta hora hay milagro, hay sanidad. Hoy se rompen cadenas. Personas que habían estado afligidas, angustiadas. Personas en estos momentos que tenían un fuerte dolor de cabeza. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, hay milagro, hay sanidad. Mira aquel diagnóstico que recibió esta persona que no fue el mejor, pero hoy creo que hay vida en el nombre de Jesús, que hay una nueva oportunidad, que milagros empiezan a ocurrir. Padre, tú estás visitando hogares con sanidades. Hoy tú estás visitando con liberación. Se rompen las cadenas de la enfermedad. Padre, tu palabra dice que a causa de la unción el yugo se pudre, y en esta hora el yugo se pudre en el nombre de Jesús, y creemos que hay milagros en su vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted que está aquí que dice: Señor, yo necesito un milagro. ¿Cuántos necesitamos un milagro? Un milagro físico, un milagro familiar, un milagro financiero. Yo no sé cuál es el milagro que usted hoy necesita, pero Dios en esta hora le toca. Espíritu Santo, tú te paseas en este lugar. Espíritu Santo, hoy tú tomas cada vida, Señor. Hoy te llevas el dolor, la aflicción, la angustia. ¿Cuántos vinieron cargados? Tu palabra dice: venid a mí los que estáis cargados y turbados, y yo los haré descansar. Y hay cargas en esta hora que Dios está llevando. Hay ataduras en esta hora que Dios está rompiendo. Se rompen cadenas en esta hora. Toda aflicción, toda